Bueno, nos encontramos en estos momentos en diálogo con Jorge Luis Retamoso, que es licenciado en Seguridad Pública, diplomado en Seguridad Corporativa e idóneo en Seguridad Electrónica. Jorge, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, correcto. De Bueno, hecho, sabe que esta es una época muy particular del año porque, bueno, mucha gente se va de vacaciones, sobre todo después de una época donde no se ha podido ir el año pasado, y inevitablemente deja su casa sola, y en esta época justamente es la que proliferan muchos robos a viviendas cuando los propietarios no están, sobre todo porque saben, muchos se dan cuenta, los delincuentes se dedican a esto, se podría decir en algún caso profesionales, y saben cuando la casa está sola, qué momentos pueden entrar. Así que nos gustaría conocer un poco, ya que usted es especialista en el tema, bueno, qué tiene que tener en cuenta la gente a la hora de irse de vacaciones y cuando deja su casa sola. sí, sí, es así. Son los momentos en que más se cometen hechos delictuosos. em, pero hay algunas cosas en que debemos tener en cuenta para que no ocurra estos hechos, ¿no? Por sobre todo, yo cuando me reúno con algunos vecinos, trato de concientizarlos en que se tengan en cuenta vecino con vecino. Muchas veces son en estos momentos que debemos dejar de lado algunos problemitas que se deban tener, pero cuidarse entre ellos. Eso es el mejor resultado que en algún momento se va a tener. Eh, Nosotros sabemos perfectamente cuándo nuestros vecinos están y cuándo no están. Es- Prácticamente somos los mejores cuidadores que podemos tener. Y, y eso es un punto que hay que tener en cuenta, eh, que es muy específico, ¿no? Muchas veces no lo tenemos en cuenta, no le damos mucha participación a nuestro vecino cuando puede llegar a tener algún problema, pero no tenemos que tener su número de teléfono, el número de teléfono de, de los suegros, de los hijos, Uh -huh. de esa persona que vive allí enfrente o al lado de mi casa. Si nosotros sabemos perfectamente que ellos se fueron de vacaciones, que nuestros vecinos se fueron de vacaciones, escuchamos ruido, escuchamos golpe en esa vivienda, e inmediatamente, si no queremos tener semejante responsabilidad en, en ir a ver qué es lo que sucede, mínimamente llama al, a los padres o llama a los hijos para que se acerquen y vean lo que sucede, ¿no? Eso es muy importante porque ahí el que va tiene la autorización de poder ingresar a la vivienda, de saber si volvieron los hijos. En una de esas llamamos a la policía o a la GUR y resulta que volvieron los vecinos de las vacaciones. Pero eso es muy importante. No te digo que se llegue a semejante responsabilidad de que los vecinos nos dejen la llave, pero sí por lo menos que se la dejen a los padres, ¿no? A un familiar bien cercano para que nosotros podamos contactarnos con ellos e informarle inmediatamente lo que está ocurriendo en esa vivienda. Ese es uno de las cosas que más debemos tener en cuenta para poder avisar, ¿no es cierto?, si algo está sucediendo. O sea, que usted recomienda Después, que se le avise, por lo menos, no sé si, no digo al grupo WhatsApp, pero por lo menos a un vecino se le avise que uno se va a ir, digamos, a un vecino de confianza claro, avisarle. no, seguro. El grupo WhatsApp, como el sistema que está ahora teniendo la municipalidad, eh, no te digo que sea malo, pero hay cosas que se pueden realizar, aparte de eso, que va a tener mejores resultados, que son estas comunicaciones, ¿no es cierto? Esto que está realizando la municipalidad en estos momentos, en otros lugares ya se venía haciendo desde hace un tiempo con muy buenos resultados, pero nosotros no sabemos, no conocemos del todo
a todo lo que les estamos entregando, nuestro quehacer diario, si vamos, si estamos, si no estamos, pero así cuando se lo comunicamos a nuestros padres o a nuestros hijos, es más seguro, ¿no es cierto?, que al grupo de WhatsApp, que al grupo familiar, que a ese sistema que ahora está utilizando la municipalidad. Bien, entonces como primera Tenemos, medida, el tema de los vecinos, estar en contacto con un vecino y que los vecinos estén alertas si ven algún movimiento raro, digamos. Ese sería el primer punto. no hay duda, eso es seguro. Eso, no hay nadie mejor que el vecino que saber que quien está merodeando la vivienda puede ser algún delincuente. Eso también es muy, muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bien, ¿qué otra cuestión más tienen que tener en cuenta en relación al aspecto de la casa? O quizás mucho se habla también del tema de las redes sociales, veo que uno publica generalmente que se va de vacaciones, eso también en algún momento se remarcaba mucho. No sé si hay algo para decir al respecto de eso. Con respecto a comunicar en las redes sociales, eh, que te vas de vacaciones, que el movimiento tuyo, de tu forma de vivir, también es contraproducente, ¿no? Porque no te olvides que no conoces a todo el mundo que está sobre las redes sociales. Hay en muchos casos, no te olvides que con anterioridad quien se dedicaba al tema de la delincuencia, sí, no conocían las redes sociales, pero hoy en día no te olvides que no son cualquiera, ¿eh? Conocen las redes sociales, conocen cómo manejarlas, eh, así que le estamos entregando nuestra vida a esa gente que no conocemos. Así que hay que tener muy, muy, muy en cuenta eso. Y bueno, después están los elementos a utilizar para dejar nuestra vivienda segura. Eh, Hoy en día se utiliza, te puedo decir más o menos Sí, sí, qué es contame, lo contame. que... Hoy en día se utilizan cámaras, eh, camaritas chiquitas, que son las que vos dejás instaladas en el interior de la vivienda o en el exterior, puede ser en el exterior de alguna vivienda, pero bien cubierta, donde vos ves tu vivienda en tu teléfono. Eso es muy importante. Eh, no hace falta tener un sistema de cámara, de 4 cámaras, de 2 cámaras, de 8 cámaras instalado para saber qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Hoy con esas camaritas que son chiquititas, son unos domitos que vos los manejás con tu celular incluso, tienen muy buena definición, muy semejante a la que tenemos en este momento, de 1080 de resolución, y con eso ya es suficiente para saber que se activan con movimiento. Alguien entró a tu casa, se activó la cámara y se comunicó con tu celular. Eso es algo de muchísima importancia porque se comunica inmediatamente, puede ser con algún intruso, ¿no es cierto? Eso es uno de los elementos que hoy se está utilizando mucho, aparte de la alarma, ¿no es cierto? Te imaginas, te sonó la alarma, te sonó en tu celular la alarma e inmediatamente te comunicas con la cámara esa, que no son muy caras, te comunicas con la cámara a tu casa, ya sea a la cantidad de kilómetros que te encuentres. Y, y ahí es prácticamente como si vos estuvieses. Ese es un elemento muy, muy bueno para utilizar hoy en día. Después hay muchas otras cosas, cercas perimetrales. Esas cercas perimetrales pueden ser también activadas a distancia, siempre y Cuando usted cuando se vos refiere a tengas... cerca perimetral, me acuerdo que en algún momento, después no sé en qué quedó eso, pero en un momento se hablaba, no sé si la vendían en Sunchales, por acá cerca, que eran incluso electrificadas. ¿Eso existe todavía?
¿Hay de esas cercas? ¿Son legales? ¿Cómo es el tema de eso? Sí, 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 son completamente legales. Hay una marca que se fabrica en Sunchales. Este, nosotros decimos electrificadas, claro, no tienen un voltaje tal que le va a provocar la muerte al delincuente, pero sí una descarga muy importante que va a rechazar o va a provocar inmediata huida al intruso, ¿no? Pero sí, sí, aparte están autorizadas para la utilización, sí. Pero ¿qué pasa Vienen si, por y, ejemplo, pasa por la vereda un chico y toca eso sin querer? ¿Cómo es el tema? ¿No puede tener problemas el este, dueño ahí? primero y principal, tienen unas normas para instalarla. No la podés instalar así como así, sobre, tiene que estar en el interior de tu casa. No la podés Claro, instalar sobre la línea de edificación, no. Tiene que estar mínimo a 1 metro hacia el interior de tu vivienda. Son descargas eléctricas que tienen 5 volt de descarga. Son muy mínimas y también son golpes de electricidad. No es una descarga que va por ese perímetro y no te agarra y no te larga más. No, son golpes eléctricos. Así que no tienen, son completamente seguras y no tienen riesgo de vida. A eso me refiero. No, no, quédate, si vos instalás algo de eso, quédate tranquilo que no vas a tener ningún problema, ¿no? claro. Bueno, mucha gente apela a cosas más, digamos, métodos más caseros, tiene que ver a veces con tener perros, tener mascotas. No sé si conviene dejar luces prendidas adentro o eso hace que a la mañana, como vean luces prendidas, sepan que no hay nadie. Hay algunos indicadores que podemos evitar para, digamos, no es la seguridad completa, pero para darle al delincuente la sensación de que esa casa no está sola. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay temporizadores de energía donde vos prendés una luz a cierta hora y se apaga a cierta hora. Eso es muy importante. Por ejemplo, que un velador en el comedor o una de las luces esté conectado a ese temporizador que se prende y se apaga a una determinada hora. Queda apagada una cierta cantidad de tiempo y se apaga nuevamente también en una cierta cantidad de tiempo. O sea que esos temporizadores están prácticamente diseñados para ese tipo de problemática, ¿no? Que, que no habría problema en el hecho de que el delincuente que diga, hay gente porque está prendida la luz. No, hoy en día ese problema se puede evitar con Claro, esos temporizadores que vienen para esta determinada problemática, ¿no? claro. Y en el caso, mucha gente tiene mascota, bueno, obviamente que no dejar nada abierto, muchas veces deja la ventana para que salga una mascota, una puerta, eso tratar de evitarlo, calculo. Sí, también está previsto las alarmas que hoy vienen a instalarse, está eh, para que las mascotas, no tener problemas con las mascotas, ¿no? Se instalan de tal forma, no te lo voy a decir, ¿verdad? Se instalan de tal forma que no hay problema con las mascotas. Con las mascotas, por supuesto que no sean, por ejemplo, unos perros de semejante tamaño, que por más que vos pongas antimascota, se te va a saltar igual la alarma. Claro, Hay detecta que por el tener peso o algo así, por el peso lo detecta. Claro, exactamente, por Mm. el peso. Y hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con los gatos. Cuando se instalan las alarmas esas antimascotas, tenemos que tener cuidado con los gatos porque los gatos saltan hacia las mesas y ahí es donde se activan las alarmas. Te producen falsos disparos, ¿viste? Hoy en día en los centros de monitoreo tienen esa problemática, ¿no? Que se activan las alarmas en esos lugares
produce una falsa alarma porque el gato saltó arriba de la mesa y seguro cuando vos llegaste, por supuesto, el gato no está más arriba de la mesa, pero se activan con ese problema. Claro. Y bueno, en la medida que uno pueda, calculo que uno tendría que tener a alguien que vaya por lo menos una o dos veces al día a ver el tema de la casa, abrir un poco, ver cómo está todo. Esa es la situación más importante, dejar a alguien siempre encargado de que avisar a esa persona o a sí, o a esa persona del grupo familiar para que concurra a ver la situación. Eh, Hoy en día acá en Rafaela hay empresas que tienen medios de movilidad como para asistir hasta el lugar de donde ocurrió el evento. Pero mínimamente, si yo espero a que venga ese asesor de esa empresa, puede ser también, lo espero a que llegue y entramos juntos. Pero hoy uno si busca un poquito acá en Rafaela tenemos todos esos tipos de servicios, pero lo importante es que entremos juntos, ¿no? No con el dueño, sino con los suegros, los padres de quienes viven ahí, o un vecino que está más cercano. Claro. Siempre estos hechos se solucionan mejor con un vecino. Por eso hoy en día te tenés que llevar bien con los vecinos, ¿no es cierto? Claro. Pero ahí es donde se solucionan con más rapidez este tipo de situaciones. Claro. Le cambio un ratito de tema. Usted sabe que, bueno, ahora se calmó un poco, pero siempre también para esta época, sobre todo el tema de las fiestas, hay muchos robos en lo que tiene que ver con la ruralidad. Siguen todavía en algunas casas, pero todo lo que tiene que ver con la Vigiato. La seguridad, no sé si electrónico, la seguridad en general ¿hay algo pensado para ese sector? ¿O como el gran negocio, comercio son las ciudades por los volúmenes que seguramente se manejan, digamos, en relación a cantidad de gente que contrata ese servicio, se ha dejado la ruralidad de lado? ¿O está la ruralidad contemplada dentro de lo que es la seguridad en sí, con estos Está, dispositivos que hablamos? está contemplada. Sí, por supuesto que todo negocio, todo, todos estos eventos siempre van dirigidos a la comercialización, ¿no es cierto? Si me va bien con eso, gano mucha plata. Pero hay otros lugares, por ejemplo, un lugar como Rafaela, como Sunchale, que, que tienen ese tipo de hechos, de eventos, pero también se tienen muy en cuenta cómo se pueden solucionar, no solamente cuánto se puede cobrar o cuánto me van a poder contratar para yo brindarle ese tipo de servicio. Eh, Hay varios lugares donde se han instalado cámaras que se activan y se disparan junto con la alarma este, cuando detectan movimiento. Pero hay, hay cámaras, hay alarmas y ya cercas no porque se activan muy a menudo, pero cámaras y alarmas sí. Las cámaras, por sobre todo, son las más efectivas para utilizar así en el campo, ¿no? Hay hechos que han ocurrido acá en la zona donde, donde se han descubierto debido a las cámaras, ¿no? Por eso son todo, todo, todo elemento que se coloque para este tipo de, de hechos, todo elemento siempre va a ser bueno, siempre va a ser bueno. No hay ningún elemento descubierto o instalado que no haga bien, que no sea bueno, que no sea efectivo. Todo lo que se instale va a ser efectivo. Este, Después está también el hecho de cómo se usa, cómo se utiliza. Hay lugares donde
hasta se controlan caballos, caballerizas, lugares que voy a decir, ¿cómo caballerizas? Sí, son lugares muy importantes, son lugares de muchísimo valor para el dueño, ¿no es cierto? Yo me imagino que lo más complicado después de la zona rural, más allá de que suene la alarma o que uno pueda ver la cámara, es el tema después de la distancia, ¿no? Para llegar o para que llegue la policía o para que llegue, digamos, eso se complicaría un poco Sí, más. sí, no hay duda, seguro que es así, pero por eso vos tenés que tener ya previsto, o quien te instale ese elemento, ya te tiene que asesorar, bueno, te llega a pasar esto, tenés que hacer tal y tal movimiento, tenés que avisar a algún pariente que ya esté en la ciudad o que esté en el pueblo, que esté cerca de la comisaría, eh, para que logren llegar a tu lugar, ¿viste? Hay veces que también se han provocado disparos de todos estos elementos y no pasa nada. Pero hay que ver también, bueno, no pasa nada, pero no pasa nada en ese momento. Hay hechos que se realizaron, se consumaron por los delincuentes, provocando ese no pasa nada, esas falsos disparos. Cuando se fue la policía, ahí le llegaron, ¿no es cierto? Hay que tener muy en cuenta también con esos casos que no les llegan al que la instaló. No conoce, no sabe, pero el que la instala, el que la realiza, tiene que saber todas esas cosas. Eh, hoy en día hay un elemento que conozco porque se han instalado cámaras acá en Rafaela y el dueño de las cámaras, eh, la verdad que tuvo una gran idea y después hay que darle forma a esa idea. Tiene instalado, no tiene instalado, puso unos drones en la casa de un familiar, que con ese dron llega a la casa del familiar y observa qué es lo que está sucediendo. Yo sé también que hoy, también acá en Rafaela se usan drones, en Sunchales se usan drones, pero esta persona le dio una utilización bastante importante. Dejar ese dron ya listo para funcionar en la casa de un pariente en el pueblo. Claro. Ah, viste. Mirá vos. Que cuando suena la alarma, en vez de ir él, va el dron, digamos. Tal cual, tal Mm. cual. En vez de ir a algún pariente que está cerca, lo que fuese, va el dron. Esos tipos de drones son con una, no son muy baratos ni tampoco Claro. de los que se utilizan en cualquier lado, que no son tan caros. Bueno, esos drones son caros por la distancia que debe recorrer, pero hoy en día ya se está utilizando. Y si vos tenés la posibilidad de realizarlo, y bueno, hay que poner cosas buenas. Claro. Esa es otra de las cosas que no se tiene demasiado en cuenta. La instalación de elementos importantes, de no mirar el precio, porque si no, nunca vas a tener nada. Lo mismo que con la alarma, con el monitoreo, con las cámaras. Eh, pongan elementos, utilicen elementos importantes, que no sean baratos, que no lo hayas traído desde el exterior, de países vecinos, porque allá estaban mucho más baratos, pero después acá vas a tener un problema muy grande, muy, muy grande. O bien instalan esas cámaras que después cuando vos vas a utilizar el resultado de esa cámara para ver quién era, para verle el rostro, no ves nada, no ves nada. Esa es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Poné algo bueno, mínimamente con una definición que se llama 1080, una definición de 1080, cosa de que cuando vos vayas a buscar el resultado, vayas a ver quién era el que te entró a tu casa, sepas, cuando lo veas, sepas quién era, o Claro. la policía, ¿no es cierto? No, a veces alguno lo usa solamente como disuasivo, pero a veces los delincuentes la verdad que mucho no le interesa, digamos, ver que hay una cámara, digamos. Y hoy en día los delincuentes ya saben
qué es lo que te debe tener esa cámara para que sea disuasiva únicamente. No te lo voy a decir, ¿no es cierto?, Sí, a sí. vos, porque si hay alguien escuchando, lo vas a ver inmediatamente. Pero los delincuentes ya saben qué es lo que tiene la cámara o qué es lo que no tiene la cámara cuando no hay nadie en la casa, que fue puesta nada más que de disuasión. Pero eso también, no utilicen esas cosas, porque después dicen, y sí, tengo ahí la cámara, no filma, pero disuade. No disuade tanto, guarda, no son tontos, tan tontos hoy en día los delincuentes. No Claro. nos olvidemos que hay mucha gente desocupada de otros lugares que sabe cómo se maneja o cómo está, ¿no es cierto?, cómo debe estar esa cámara en ese momento. Claro. Hay que tener muy en cuenta las medidas de seguridad, muy en cuenta. Si no tomen a la seguridad de su vivienda como si fuese algo que traje iba a decir Brasil, pero no lo dije, que traje de allá y lo puse. Y después, si acá en Rafaela conseguimos los mismos elementos, casi los mismos precios y los resultados son mucho mayores. Hay empresas muy importantes acá en Rafaela que ponen elementos muy buenos y los resultados también son muy buenos. Pero hay una cosa muy importante que no me canso nunca de decirlo. Tengan en cuenta el vecino. El vecino es quien me va a ayudar, es el que está más cerca y el que sabe, conoce la gente del barrio. Hay que tenerse muy en cuenta entre ellos. Nos quedamos con ese consejo entonces, Jorge, muy interesante. Gracias por estos minutos con Rafaela Noticias, muchas gracias. No, por favor, gracias vos. Hasta luego.